Ahora sí, vamos a la columna habitual de los días lunes con nuestro amigo Rubén Ferradas. Dale, Rubén. Hola Sandro, ¿qué tal? Muchas gracias. Vamos a seguir tratando los temas de política nacional y el grave suceso que es de público conocimiento y que nos tiene a todos de alguna manera preocupados, atrapados. Creo que la mayoría de los argentinos con conciencia cívica no descansan tranquilos, tratando de encontrar las respuestas a este enigma que fue la muerte de un fiscal de la Nación. Y creo que el accionar del gobierno, el mal accionar del gobierno durante estos días, ha sido el mejor ejemplo de todo lo que yo podía contarles, el mejor resumen de todo lo que yo he querido contarles estos 2 o 3 meses que llevamos al aire sobre lo que son los valores republicanos, lo que debe ser la independencia de los poderes del Estado y cómo debe funcionar una democracia moderna que respete las garantías individuales, los derechos de los ciudadanos, que ponga en pie de igualdad al Estado con el ciudadano y nunca que el Estado esté por encima del ciudadano. El mal accionar del gobierno es el mejor ejemplo de todo lo que no se debe hacer en una república. Como decían nuestros mayores, para muestra sobra un botón. Fíjese que el juez Campos, que es aparentemente quien llevaba la causa del atentado a AMIA, cuyo proceso acusatorio impulsaba, por supuesto, el fiscal, se hace presente en la escena del crimen, en el domicilio donde se había cometido el asesinato o el suicidio, y no accede al lugar, se queda esperando y se queda esperando, tiene que esperar hasta más de la 1 de la mañana que llegue el secretario de Seguridad Berni. No puede tomar la decisión siendo juez de entrar al domicilio. Entonces no es un juez, es un pelele que recibe órdenes del Poder Ejecutivo. ¿Se acuerdan que ya les decía, te comentábamos también que nos avergonzaba la presidenta que tenemos y nos sigue avergonzando en todo el mundo? Un día dijo que era un suicidio y a los 2 días dijo que no era un suicidio y en todo el mundo se nos matan de risa. Es el papel, esa es la imagen que tiene la Argentina en el mundo. Una república, un país bananero gobernado por ladrones y por populistas. Esa es la imagen que damos ante el mundo. Por gente que tiene cuentas en el exterior, con niños que se mueren de hambre, desnutridos en el Chaco. Esa es la imagen de la Argentina. Ellos creen que están haciendo la gran revolución y lo único que hacen es el gran papelón, no la gran revolución. Y si matan a un fiscal de la Nación, imagínense que queda para un ciudadano de a pie. Porque matan a un fiscal y no se puede saber ni siquiera la hora en la que ocurrió y cómo ocurrió, porque todavía no sabemos si lo mataron a 8 centímetros, a 10 centímetros, a 20 centímetros, con esa pistola, con otra pistola, etc. Y para ejemplificar, que quede claro que no es mi opinión, que no hay garantías y que el Estado Nacional viola todos los principios republicanos, vean este tuit de la Casa Rosada oficial, donde publicaron que el periodista que dio la primicia de Van Patzer, que dio la primicia cuando había sido matado el fiscal, la Casa Rosada, violando los derechos individuales y la privacidad de las personas, utilizando una empresa que tiene el Estado, que es Aerolínea Argentina, fíjense ustedes, publica, fíjense que dice Casa Rosada, cuenta oficial de la Casa Rosada. Encima que es un delito, lo publican sabiendo que es un delito, que esto viola la ley de habeas data, que el Estado no puede hacer esto. En vez de darle seguridad, tranquilidad y protección a un periodista, lo persiguen, como persiguieron al fiscal, por supuesto, para no dejarlo tranquilo. Fíjense que le publican que el periodista dejó el país rumbo a Uruguay con pasaje de regreso el 2 de febrero. Por supuesto que uno cuando saca un pasaje aéreo, todo lo que alguna vez hemos sacado un pasaje aéreo, debemos informar la fecha de regreso. Fíjese que dice que sale del país el 24 de enero con destino Buenos Aires, vuelo Buenos Aires-Montevideo. Y publican toda la información para que
los servicios de inteligencia o alguien o algún empleado de ellos los puede encontrar al periodista que lo pueda perseguir, con esto lo amedrenten. El hombre se tuvo que ir del país, está en Israel ahora, donde de allá dice sentirse seguro. Esto, fíjese, es oficial, de la cuenta oficial de la Casa Rosada, del gobierno de la nación. Entonces da vergüenza estar gobernados por esta gente que no tiene la más mínima idea, la más pálida idea de lo que son los valores democráticos, los valores republicanos, de cómo tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y nuestra oposición, que lamentablemente tiene menos reflejos que un barco a vela. La oposición, ¿qué debió hacer? Ya con la carta que hizo Ebe de Bonafini contra la Embajada de Francia, contra Francia, por el asesinato de los miembros de la redacción de la revista Charlie Hebdo, que manifestó Ebe Bonafini públicamente, atacando a Francia, que Francia tenía las manos manchadas con sangre, que no se merecían el pésame ni las condolencias de las asociaciones de derechos humanos argentinas. Ya con eso la oposición debió escribir una carta al embajador de Francia, al gobierno francés, pidiendo disculpas en nombre de los argentinos y comprometiéndose, el día que sean gobierno, a ser diferente a lo que ha sido este gobierno y a decir públicamente que cuando sean gobierno van a enfrentar al terrorismo internacional y van a acompañar a las víctimas del terrorismo internacional. Sin embargo, no hicieron nada. ¿Y qué tendría que haber hecho la oposición después de la muerte del fiscal? Y tendría que haber convocado una marcha multitudinaria exigiendo justicia, todos los líderes de la oposición juntos, pidiendo la renuncia del gobierno, la entrega anticipada del mandato y el llamamiento a elecciones, y firmar un documento, todos los candidatos a presidente, con los 15, 20 puntos que están de acuerdo, que sean políticas y leyes de Estado para los próximos 20, 25 años, para enderezar este país. Pero no tienen vocación de gobernar, caramba, no tienen deseo. Si hasta yo, que soy un simple ciudadano, sé cuáles son las primeras 50 o 100 medidas que hay que tomar para enderezar este país que está pata para arriba y ponerlo en la senda del desarrollo. ¿Cómo puede ser que ellos, que hace 30 años que trabajan en política, no estén en condiciones de proponerle a la ciudadanía un programa y decirle, quédense tranquilos, acá estamos nosotros para conducir este barco cuando las aguas se ponen agresivas o turbulentas? Me enoja realmente, sigo indignado, porque estas garantías individuales no estuvieron garantizadas en los últimos 12 años en Venezuela y nuestros progresistas miraban para otro lado. Pino Solana, que está en el espacio UNEN, no condenó durante 12 años la tiranía venezolana, no fue capaz de decir ahí se están cercenando las libertades individuales, se están violando los principios democráticos, hay una persona que se está reeligiendo indefinidamente y está persiguiendo a la justicia independiente y a líderes opositores de manera ilegal. No fue capaz de hacerlo. Entonces, ¿cómo confiar en una clase dirigente opositora que da la sensación de que espera utilizar las mismas herramientas cuando llegue al poder en vez de garantizar la transparencia, la libertad y la democratización de todas las instituciones? Otra de las grandes deudas de la democracia argentina es la democratización de los sindicatos. Ahí hay señores feudales que están hace 30 años enquistados como si fueran nobles, que vienen desde la época de la dictadura. Y hay que crear una nueva ley sindical que les impida ser secretario general más de 8 años, con un solo mandato renovable, 8 años y a su casa, como cualquier hijo de vecino, como cualquier gobernador, como cualquier presidente, como cualquier intendente. Porque eso es lo que garantiza el recambio institucional, el cambio, la alternancia en el ejercicio de la función entre distintas visiones, entre distintas fuerzas políticas, es lo que garantiza el crecimiento a largo plazo de las sociedades, porque solo en el disenso y en la búsqueda de los consensos es como, dialogando y aceptando las diferencias, los países se desarrollan. Lo contrario es el unicato, es lo que tenemos hace 60 años, 80 años en la Argentina, una imposición de pensamiento que es la del peronismo, en la cual no hay lugar, no hay espacio para que otras fuerzas muestren sus proyectos, sus propuestas y contribuyan, porque todos tienen algo que contribuir a la nación. Y por si fuera poco, nos venimos a enterar, gracias al Luisito neonazi de Elía, que Fernando Esteche, gracias a las escuchas telefónicas, fue el que
escribió el memorando, fíjese usted las cosas, Fernando Esteche, un líder antidemocrático, casi terrorista argentino que debería estar preso de quebracho, fue el que escribió el memorando de entendimiento con Irán. Y encima tenemos que soportar, como les decía, desde la Presidencia de la Nación y de los funcionarios nacionales que nieguen las pruebas. ¿Qué más quieren? Si hay escuchas desde la jefatura de gabinete de la misma Casa Rosada, entre Delía, los funcionarios nacionales, ¿qué más, qué otras pruebas quieren? Escuchas autorizadas por un juez, absolutamente legales. ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Se da cuenta lo que es el peronismo? Mire, en la década del 40 sucedieron dos cosas graves en la historia de la humanidad. Cayeron dos bombas en Japón y ascendió el peronismo al gobierno argentino. Fíjese usted después de 80, 70 años dónde está Japón y dónde está la Argentina. Evalúe usted, piense, reflexione en silencio, le dejo esa pregunta. ¿A quién le fue peor? ¿A Japón con las bombas atómicas o a nosotros con el peronismo? Hasta el jueves que viene.